Hola, soy Alex. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre una de las herramientas más utilizadas dentro de lo que es el taller, que es el taladro. Hablaré sobre algunos tips que nos pueden servir para prolongar el filo de nuestras brocas y también la vida de nuestras brocas. También hablaré de algunos tips sobre la instalación de tornillo de madera o chilillo, como lo conocemos aquí, para evitar accidentes que dañen nuestro trabajo o nuestras manos. Y otro problema que tenemos que enfrentar es la perforación de tubos, ya sea de agua, gas o electricidad, en el momento que queremos hacer una instalación. Te daré algunos tips que te pueden ayudar para evitar este tipo de problemas. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. De los taladros actuales, hay unos que vienen muy bien equipados. Por ejemplo, este tiene dos velocidades, unas que son lentas y otras que son más rápidas. Las velocidades lentas las utilizaremos para lo que son materiales duros, como es el acero, como lo es algunas maderas duras o lo es el concreto. Y las velocidades más rápidas las podemos llegar a utilizar para lo que es el aluminio o maderas blandas. Otro de los aditamentos que podemos encontrar en este tipo de equipo es que pueden servir como taladros o rotomartillos. El rotomartillo casi siempre lo utilizaremos para lo que es la perforación de concreto. Y muchos taladros, aunque sean más sencillos, traen lo que es la reversa por si se llegara a atascar la broca en alguno de los materiales. Principalmente se atasca en maderas muy gruesas o en metal. Anteriormente en los taladros solamente teníamos en nuestro gatillo dos opciones: encendido o apagado. Algunos taladros traen un pequeño botón dentro de lo que es el switch para graduar la velocidad a la que queremos que trabaje. Hoy en día, una de las ventajas que tenemos con el taladro es que en su gatillo, aun cuando no tenga un graduador, podemos ir subiendo de a poco la velocidad de nuestro taladro, ya sean pequeños o también en cuestión de los taladros grandes. ¿Y cuál es el objetivo de que nuestro taladro traiga un gatillo con graduación de velocidades? Sabemos que, por ejemplo, para instalar este tipo de tornillo o chilillo hay que hacer una perforación guía para poderlo trabajar. Pero ¿qué es lo que sucede si tú te vas a dedicar a este oficio cuando tengas que poner varios paneles como piso o pared en forma vertical? Vas a tenerlo que hacer más rápido y muchas veces no vas a tener tiempo de hacer este tipo de perforaciones. Si fuera un taladro como los de antes, que solamente tenía encendido y apagado, podríamos provocar ya sea que el tornillo se nos zafe y lastimemos nuestro trabajo, o bien se zafe hacia el otro lado y lastimemos nuestras manos. Pero para eso sirve nuestra graduación de velocidad. De a poco metemos y ya podemos meterlo por completo sin necesidad de la perforación guía. Yo te recomiendo que practiques con tus taladros, ya sean grandes o pequeños, que tengan este tipo de sistema, a graduar tu dedo para que lo vayas acostumbrando a este tipo de trabajo y posteriormente trabajes con este tipo de tornillo y compruebes que puedes trabajarlo en forma debida hasta que logres trabajar bien tu dedo sobre el gatillo. Una cosa que tal vez habrás observado en algunos videos es como al perforar metales, lo primero que hacen es lubricar con un poco de aceite el material para evitar que el calentamiento de la navaja pierda el filo. Es importante que cuando perfores cosas duras como el metal utilices, número 1, el taladro a bajas velocidades, y número 2, siempre lubriques la superficie para que ésta no deje que se caliente la navaja. Y ahora hablemos de lo que es las brocas para vidrio o azulejo, como las de la fotografía, o bien también podemos hablar de las de concreto. Por ejemplo, esta está fracturada de lo que es su navaja, que vienen hechas en carburo de tungsteno. Esto llega a suceder, o el desprendimiento completo de la soldadura, a consecuencia del calor que se provoca al perforar con la fricción.
Al trabajarlas también podemos humedecerlas, como cuando se perfora el acero se humedece con aceite. Estas se pueden humedecer con agua. A continuación van a ver cómo lo vamos a manejar. Cuando se trate de perforar lo que es vitropiso o azulejos, hay que tener la precaución de que, aun cuando lo haya puesto un profesional, muchas veces por la parte trasera el cemento no agarró como debe de ser y puede tener zonas huecas. Lo que tenemos que hacer es tocarlo para que se sienta total y completamente sólido. Si el lugar donde vamos a perforar se siente hueco, hay que extremar precauciones no utilizando el rotomartillo en forma rápida. Una vez que tengamos marcado exactamente dónde vamos a perforar, con un clavo para concreto, la pura punta, de a muy poco le vamos a dar a la superficie. Solamente marcaremos, ya que si tratamos de hacer una perforación con el clavo, lo más probable es que lleguemos a romper el azulejo o el vitropiso. ¿Y para qué nos sirve hacer este tipo de marca? Es muy sencillo, para que se estabilice ahí nuestra broca de concreto y evitemos el baile de la broca. Una vez que ya tengamos bien hecho nuestra marca, con el gatillo de a poco vamos a volver a entrenar eso. Vamos a empezar a perforar y a humedecer para evitar que nuestra broca se caliente. Y una vez que hemos logrado la perforación de nuestro azulejo o vitropiso, ya podemos utilizar el rotomartillo para lo que es el concreto o el ladrillo. Ahora hablemos de lo que son instalaciones, por ejemplo, de cocinas o de algunos muebles para baño. Lo más factible es que llegues tú a tener un aparato detector de materiales. Hay algunos que son sumamente económicos, pero no te detectan todo tipo de material. Y hay algunos otros detectores que tienen más amplia gama de detección, como lo es el acero, lo es tuberías, lo es electricidad, que te pueden ayudar si tú te vas a dedicar más a la instalación de este tipo de muebles. Ahora, si tú no tienes ninguno de estos tipos de detectores, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Debemos de averiguar de dónde viene la fuente, tanto de agua como de gas. Puede ser de lo que le llaman tinaco, cisterna o tanque de agua desde lo que es la azotea. O bien puede ser en un tanque de gas también, que puede ser estacionario de la azotea. Si esto sucediera, lo más probable es que la tubería venga de arriba hacia abajo hasta donde están las tomas de agua y de gas. Otra de las formas que puede tener la fuente de agua es un suministro por la parte baja, la que no te causaría problemas en la instalación de muebles en la parte superior. Y si el suministro de gas es por medio de un tanque no estacionario, puede venir en forma lateral. Ahora bien, si la alimentación no viene por la parte de abajo, sino por la parte de arriba, aún no habiendo lo que es la cisterna de agua, puedes en un momento dado tomar las tomas de agua como referencia y evitar perforaciones en esta área. Y bien, igual lo que es la de gas. En la mayoría de los casos es así como funcionan la mayoría de las casas. Indiscutiblemente, cuando encontremos un switch de electricidad para encender un foco, este siempre irá de abajo hacia arriba. Si vas a poner un mueble aquí, debes de extremar tus precauciones en la perforación. Si aún después de haber visto esto, tú sientes duda sobre dónde pasa la tubería, podemos hacer la siguiente prueba. Lo primero que tendrás que hacer es cerrar la fuente de agua, ya sea desde arriba de la azotea, el tanque de agua, o desde el exterior de la casa, la llave de paso que está en la entrada, para evitar que el agua siga fluyendo por los ductos. Una vez que se hayan cerrado las llaves de paso para la fuente, hay que dejarla vaciar.
muchas veces traen una llave como esta, se abre y se deja vaciar por completo y posteriormente se quita la llave. Algunas otras veces traerán tapón, quita ese tapón y déjalo vaciarse. La mayoría de las construcciones tendrán este tipo de tubería en forma de codo y podrás observar si viene desde arriba, solamente viendo hacia acá o con un poco de luz, o si viene desde abajo. Ahora, si llegara a venir de lado, mucho cuidado por lo siguiente. Si la persona que actualmente vive ahí ya no quiso que su lavatrastes estuviera aquí, lo más probable es que si lo pidió en este lado, hayan recorrido las tomas de agua hasta acá. Por eso encontrarás la tubería de lado, lo que te causará problemas, y es mejor decirle a tu cliente que puede llegar a existir el riesgo de una perforación de tubería. Anteriormente, la mayoría de la tubería que venía para agua era de este tipo de tubo al que le llaman tubo galvanizado. La broca de concreto no puede perforarlo, de hecho es más fácil quemar una broca de este tipo que perforarlas, pero pueden también ser tuberías de cobre, o en la actualidad utilizan mucho la tubería de plástico, la que es muy fácil perforar con cualquier tipo de broca, por lo cual debes de extremar tus precauciones. En lo que es tubería de gas, también podemos hacer el mismo tipo de pruebas si está hacia arriba el tubo o si está abajo. Nada más mucho cuidado. Si tú no tienes experiencia en el empacado de lo que es la tubería de gas, es mejor que llamen a un profesional y te deslindes de la responsabilidad de este tipo de trabajos. Ahora, en cuestión de lo que es electricidad, sabemos que cuando tenemos un switch es el que alimentará la lámpara que va forzosamente hacia arriba, por lo cual en forma recta debemos de tener cuidado con las perforaciones. Para verificar esto, lo que podemos hacer es desarmar única y exclusivamente la tapa, y ahí alcanzamos a observar. Yo la desarmé toda para que la cámara pudiera captarlo, y aquí nos damos cuenta como tanto la entrada de alimentación hacia el switch como la salida hacia lo que es la lámpara va todo hacia la parte de arriba. Y dos recomendaciones quiero hacerte. Si tú tienes la oportunidad de adquirir un buen detector de materiales, hazlo. Este podrá apoyar tu trabajo haciéndolo con mayor tranquilidad y mayor precisión. Como segunda recomendación, si tú te vas a dedicar al oficio de la carpintería, es muy probable que te tengas que enfrentar varias veces a este tipo de problemas. Sería bueno que tomaras cursos básicos, por lo menos, de electricidad, fontanería, plomería y gas. Entre mayor capacidad tengas, mayor oportunidades de trabajo también tendrás. Espero en verdad este video haya sido útil para ti. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.